Hola a todos, está la clase que no pude hacer por problemas de internet y en esta clase vamos a ver tornillos sin fin. Primero, aquí hay un video sobre un sistema de tornillos sin fin hecho con Lego y los invito a ver el video en el siguiente link. Tema de tornillos sin fin, primero vamos a ver la geometría, la vamos a ver de una forma breve porque la idea es que para esta parte del curso, ya que ya hemos visto temas de engranes, de elementos de máquinas, no nos demoremos tanto en las definiciones geométricas porque esas están disponibles, están estandarizadas y son fáciles de revisar en libros. Por lo tanto, solamente vamos a revisar los conceptos claves y vamos a proceder a aplicarlos, que esa es la gracia del diseño. Primero, para el tema de geometría del tornillo sin fin, hay que identificar que el tornillo en sí es el elemento geométricamente más diferente a lo usual, dada su forma, que es similar a un perno o un tornillo. De ahí que viene su nombre. Sin embargo, los dientes de este tornillo no son roscas, sino que están diseñados para engranar en la corona. Por otra parte, la corona del sistema de tornillos sin fin es una corona similar a un engranaje convencional que no tiene mayor complejidad en su diseño, más allá de que sea compatible con el tornillo. Ahora, importante, para el tema del sistema de tornillos sin fin, la relación de engranes es un poco diferente a la vista para el resto de los engranes, porque ya no es directamente la relación de los diámetros de paso, sino que depende del ángulo de avance. Ahora bien, la relación de engranes o relación de velocidades sigue siendo la relación entre las velocidades angulares y sigue siendo la relación entre los dientes de los engranes. Sin embargo, la relación entre los diámetros de paso depende del ángulo de avance, dado por este lambda. Y esto tiene que ver porque en el punto de paso, o la línea de paso, que es donde los elementos están en contacto y se transmite la fuerza del movimiento, la velocidad ya no es la misma para la corona y para el tornillo. Y esto tiene que ver porque el contacto es diferente, es un poquito más complejo. Ahora bien, dada la complejidad y la geometría del tornillo, las recomendaciones de la norma de diseño dan rangos para los distintos factores geométricos o las distintas variables geométricas del problema. Tal que la recomendación, como pueden ver en estas tablas, relaciona el número de dientes, relaciona los ángulos de avance, los ángulos de presión y la geometría del diente a partir de estándar de diseño. Si ustedes respetan este estándar, esta recomendación sugerida por ACMA da la ventaja que si uno la sigue no va a tener mayores problemas porque está validada por la expertise de esta organización. Respecto a las cargas en el tornillo sin fin, es importante tener en cuenta que la carga tiene tres componentes: axial, radial y tangencial, y además, en este problema del tornillo sin fin, el roce es relevante. Por lo tanto, hay una fuerza de roce que se opone al movimiento. En el sistema de tornillo sin fin, dada su configuración geométrica, la carga tangencial en el engrane es igual a la carga axial en el tornillo, como pueden ver en este ejemplo. Por otra parte, la carga axial en el engrane es igual a la carga tangencial en el tornillo. Dado que el coeficiente de roce es relevante en el cálculo de la geometría del tornillo y de la transmisión de fuerzas, el tornillo presenta eficiencias que pueden ser menores al 90%. Para un sistema de tornillo sin fin, la eficiencia está dada por la relación entre la carga transmitida con fricción y sin fricción. Por ejemplo, aquí podemos ver una relación de la eficiencia promedio en porcentaje según el ángulo de la hélice del tornillo, considerando un coeficiente de roce de 0.05. Dado que la geometría determina el contacto, y entonces al determinar el contacto por geometría, se puede obtener según un coeficiente de roce fijo, se puede obtener cuál es la eficiencia en la pelvis. La fórmula de la eficiencia está dada por esto, que justamente considera la geometría y el coeficiente de roce.
tal que la relación de torques es igual a la eficiencia por la razón de engranes. Ahora, un tornillo sin fin puede autobloquearse. ¿Qué significa eso? Que si recuerdan bien del ejemplo de tornillo sin fin que yo les mostré, la condición de autobloqueo significa que si yo muevo el tornillo, gira la corona. Pero si es autobloqueante, al girar la corona, el tornillo no se mueve. Eso es una condición de autobloqueo. Entonces, si el sistema es autobloqueante, la corona no es capaz de mover el tornillo, pero el tornillo sí es capaz de mover la corona. Para llegar a la condición de autobloqueo, se tiene la siguiente situación. El torque en el tornillo es cero, cuando el torque en la corona es distinto de cero. O sea, cuando yo aplico un torque en la corona, no se transmite hacia el tornillo. Entonces, al hacer esta relación, si conocemos que esta ecuación es válida, que está aquí, y la eficiencia está dada por esta expresión que está acá, entonces, para hacer que el torque en el tornillo sea igual a cero, se tiene que cumplir que esta parte de aquí tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, al despejar esta parte de aquí e igualarla a cero, se puede obtener una relación entre el coeficiente de roce y los ángulos de avance y el ángulo de presión. Tal que si se cumple esta relación que está aquí, hay una condición de autobloqueo, porque independientemente del torque en la corona, como esto va a ser siempre cero, significa que el tornillo no es capaz de moverse. Por lo tanto, la condición de autobloqueo va a depender, primero, de la geometría y del coeficiente de roce entre los materiales en contacto. Por lo tanto, si yo quiero que el sistema sea autobloqueante, tengo que verificar si esta condición se cumple o no. Para calcular tornillos sin fin, existen distintos métodos recomendados por la ACMA que permiten verificar su resistencia mecánica y revisar si está bien diseñado. En este curso revisaremos 5 métodos. Uno, a partir del par torsal admisible, de la potencia admisible, diseño a partir del esfuerzo de flexión admisible, diseño a partir de la deflexión admisible y el método de Buckingham. Estos 5 métodos los veremos aplicándolos en la tarea 3. Para estudiar tornillos sin fin y aplicar los métodos de cálculo y análisis, vamos a utilizar de ejemplo el problema 1 de la tarea 3. Este problema consiste en diseñar un sistema de tornillos sin fin que sea equivalente a la caja reductora que ustedes diseñaron para la tarea 2, con los mismos requisitos técnicos, a excepción de la velocidad de operación y de la eficiencia mínima. El sistema además debe cumplir con los siguientes requerimientos. Eficiencia sobre el 75%, aunque el objetivo es maximizar la eficiencia. Por esto el 75% es un mínimo, pero si ustedes logran diseñar un sistema de mayor eficiencia, mejor. El sistema debe permitir tanto que el tornillo como la corona funcionen como entradas. Esto significa que puedan yo lograr que ambos elementos puedan rotar y hacer mover al otro. Por lo tanto, el sistema no puede ser autobloqueante. La velocidad nominal objetivo de 100 RPM en la corona. Se debe diseñar el tornillo en conjunto al eje que lo soporta, tal que sea una sola pieza, y se debe diseñar la corona minimizando su peso total. Por lo tanto, no se puede diseñar considerando, por ejemplo, un disco sólido, sino que hay que buscar una forma de optimizar el diseño para minimizar el peso. Además, se debe diseñar la unión al eje que lo soporta, como por ejemplo, aquí pueden ver, hay que diseñar esta parte de la camisa que une al eje. El sistema no necesariamente tiene que ser una unión por camisa, ustedes tienen que diseñarlo como ustedes prefieran. Ahora, no es necesario diseñar el eje no lo voy a pedir. Tampoco es necesario diseñar ningún componente extra, solamente hay que diseñar el tornillo, incluyendo su eje, y la corona, como un engrane solo, como una pieza individual. Para evaluar el diseño, voy a pedirle estas 3 cosas. Primero, verificar que el tornillo resiste las condiciones de operación utilizando los 5 métodos mencionados anteriormente y cualquier otro que usted estime necesario. Además, presente una memoria de cálculo con todo el procedimiento de los 5 métodos revisados. B. Simular mediante método de elementos finitos el tornillo y la corona y comparar los resultados con los 5 métodos anteriores.
C, entregar los planos de fabricación del tornillo y la corona y guiarse a partir de algún estándar para generar el plano. Y D, incluir en la memoria de cálculo una sección que resuma el proceso de diseño utilizado para el tornillo sin fin y que compruebe que el diseño cumple con estos requisitos que están aquí arriba y también con los requisitos dados por el enunciado de la tarea 2, que vamos a desarrollar en conjunto en la clase. Así que yo les voy a mostrar cómo abordarlo, vamos a empezar a aplicar los métodos, simplemente lo voy a hacer para un tornillo con unos requisitos diferentes a los que tienen que hacer ustedes para la tarea, cosa que después ustedes lo diseñen con los requisitos que son. Para el diseño, utilizaremos nuevamente Autodesk Inventor con su entorno de aceleración de diseño. En este entorno, si ustedes se van a la pestaña de engranes y aprietan esta flecha que está aquí, pueden acceder a engranes tornillos sin fin. También pueden generar engranajes cónicos si es que lo requieren para algún proyecto en especial. En el caso de tornillos sin fin, voy a generar yo un tornillo, me dice que guarde, aceptar, voy a poner ICM 2333, tornillo sin fin. Una vez generado o apretado el botón de tornillo sin fin, me da una pestaña similar a los otros asistentes de diseño, que me muestra aquí primero los parámetros geométricos del diseño y después una pestaña de cálculo. En la pestaña de diseño podemos ver aquí, al igual que en el caso de los engranajes rectos, que están los parámetros de entrada al modelo, que es la geometría. Por ejemplo, aquí la relación de diámetros, la relación del engranaje, los módulos, el ángulo de presión y las propiedades para el tornillo y para la corona. Para mi caso de ejemplo, yo lo que voy a hacer es que en vez de usar los datos del problema 2, voy a diseñar un tornillo con los siguientes datos. Voy a diseñar un tornillo con una potencia de 5 kW, que es 10 veces menor a la que ustedes tienen que diseñar, y una relación de reducción. En este caso voy a hacer una relación de reducción o de engranaje mayor, voy a hacer una relación de reducción de 20. Estos van a ser mis datos para el problema de tornillo sin fin que yo voy a diseñar como ejemplo. Y ustedes tienen que hacerlo para el problema de la tarea. El resto de los parámetros de diseño se pueden obtener a partir del enunciado de la tarea 2. Entonces mi diseño va a considerar una potencia de 5 kW y un factor de engranes, una relación de engranes de 20. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con qué tipo de ángulo de presión, módulo, número de dientes y todo ese tipo de cosas queda propuesto para ustedes. Y aquí ustedes les recomiendo que hagan lo mismo que hicieron para la tarea 2 o lo que deberían haber hecho, que hacer varios números de casos, poder estudiarlos brevemente, varias combinaciones que permitan, por ejemplo, módulo, número de dientes del engrane, o número de dientes del tornillo también mejor, porque el número de dientes de engrane lo podemos dejar en función del número de dientes de tornillo, pero la gracia es que aquí pongamos primero los parámetros de entrada a nuestro modelo y por este lado estén los parámetros que se calculan. Otro parámetro de entrada puede ser, por ejemplo, la distancia entre centros, el ángulo de presión, el ángulo de avance. Y a partir de estos, hacer, al igual que para la tarea 2, distintos casos, caso 1, caso 2, caso 3, etcétera, etcétera, con el fin de buscar algún indicador de desempeño, por ejemplo, factor de seguridad, y, por ejemplo, puede ser el costo, cualquier cosa que ustedes estimen, la deflexión. Ustedes pueden considerar todos los que ustedes quieran y pueden dejar de lado todos los que quieran también.
Y aquí ir llenando. En este lado llenan con las posibilidades, y en este lado, que se calcule lo que tenga que calcularse. Y a partir de estas tres cosas, o una de estas tres, o la que ustedes quieran evaluar, elegir el mejor. Pueden hacer tantos casos como quieran. En este caso, todo lo que tiene que ver con el procedimiento de diseño que ustedes hagan, corre por su cuenta. ¿Ya? Corre por su cuenta. Ustedes decían qué proceso de diseño utilizan para explorar el espacio de diseño y llegar a un diseño de engrane de tornillos sin fin adecuado. Yo lo que voy a hacer aquí, dado que el proceso de diseño es algo que ya vimos y que yo ya les enseñé cómo abordar ese problema, lo que voy a hacer aquí yo es elegir unos valores más o menos eh, al ojo, ya no es que sean al ojo, son valores, eh, o voy a hacer un método más de ensayo y error para los valores de potencia que les mencioné en esta parte. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el proceso de diseño, eso lo queda a su cuenta, tienen que hacerlo ustedes porque eso es parte de lo que yo les evalúo. Aquí simplemente les voy a mostrar cómo abordar el problema de cálculo y ya de diseño de detalles del tornillo sin fin, una vez que ustedes ya diseñaron los parámetros de entrada al diseño. Entonces, como yo les mencioné anteriormente, en mi caso, estoy intentando generar un sistema de tornillo sin fin de una relación de engranes de 20. ¿Ya? Aquí está bloqueado la relación de engranes porque este método de cálculo ya calcula automáticamente a partir del número de dientes. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí para lograr 20 es hacer que la relación de los números de dientes sea la que yo deseo, 20 por ejemplo. Aquí en el número de dientes del tornillo, es importante que el número de dientes del tornillo puede ser 1, puede ser número bajo. De hecho, la recomendación, ustedes pueden ver aquí en la clase, una de las recomendaciones de diseño es que para tornillos sin fin comerciales el número de dientes esté entre 1 y 10. Ahora, ¿por qué valores tan bajos? Simplemente porque la geometría del tornillo es distinta. Un puro diente, como es un diente que puede ir dando vueltas en el sistema, puede puede recorrer todo el tornillo. ¿ya? Entonces, este puro diente, al fin de cuentas, hace todo el contacto de engrane tornillo y es un puro diente que va dando vueltas. Ahora, se pueden poner más de un puro diente. Por ejemplo, puedo tener un diente que da vuelta así, un primer diente, y puedo elegir otro diente, un segundo diente que dé vuelta así. Por eso, para tornillos sin fin, los números de dientes de engranes son pequeños, son pocos, a diferencia de los engranes rectos. Entonces, en este caso, tengo una combinación de 1 a 20, de un tornillo, de un diente en el tornillo, 20 dientes en el engrane. De todas formas, yo puedo ver aquí la vista previa para tener más información de la forma del diente y de sus parámetros geométricos más detallados. Con, con una explicación de qué es cada dimensión. Por ejemplo, este ángulo de aquí corresponde a este ángulo que está acá. Lo mismo para el tema, este es el diente del tornillo y este es el diente del engrane. En este caso voy a generar ambos elementos como componentes, voy a conservar el ángulo de presión de 20 grados, voy a elegir un módulo de 5. Esto es simplemente eligiendo un módulo que se supone que ustedes deberían hacerlo a través de un proceso de diseño. Lo estoy haciendo como forma de ejemplo. Aquí el ángulo de la hélice es un ángulo que se calculó automáticamente. Entonces, si ustedes ven aquí, apretan esta tabla, pueden ver, según las configuraciones, de número de dientes, de módulo y de distintos parámetros geométricos, como el diámetro de paso y distintos factores de corrección, pueden ver la distancia entre los dos elementos, que también pueden controlar. En este caso, esto también puede ser una variable de diseño, como yo les mostré aquí, en este ejemplo de aquí. C, que es la distancia entre centros, también es una variable de diseño que yo puedo controlar. Ahora, si se fijan aquí, esta variable de diseño, o distancia entre centros, queda en función de todo lo demás, ¿ya? Porque recuerden que la distancia entre los dos elementos depende de los diámetros de paso de los dos elementos, de sus relaciones geométricas. Así que no voy a poder alcanzar todas las distancias de centros que yo quiero, sino que tengo que fijarla, por decirlo así. Entonces yo la voy a fijar en 50, ¿ok? Y con eso ya tengo
al modificar esta relación, si se fijan aquí, estoy moviendo otro parámetro, porque la geometría está vinculada. Por lo tanto, ustedes tienen que verificar que toda su geometría que ustedes están eligiendo sea compatible entre sí. Bueno, en este caso, muchas cosas se calculan automáticamente porque la geometría del tornillo sin fin, si bien el tornillo es más complejo, está un poquito más restringida. En este caso, si ustedes apretan calcular, me va a dar todos los resultados geométricos del tornillo del engrane, de la corona, y me va a decir si hay problemas geométricos en la construcción. En este caso, no tengo problemas geométricos, el tornillo es posible de construirse con la razón que yo quiero, el número de dientes de engranes que yo quiero, y si se fijan, lo que sí se modificó aquí fue el módulo, pero voy a utilizar un módulo de 5, dije yo, para volver a calcular todos los elementos. Y bueno, con esto tengo un diámetro de paso de 45 milímetros para el tornillo y tengo un diámetro de paso de 100 milímetros para el engrane. Con esto ya puedo generar el sistema. Voy a apretar OK. Aquí, si ustedes apretan estas dos flechitas de aquí antes, pueden ver más información que pueden agregarle al sistema de tornillo. Por ejemplo, tipo de input que quieren darle. Por ejemplo, si ustedes no quieren entregar como información el número de dientes, pueden hacerlo al revés, entregarle la relación de diámetros y que automáticamente se calcule el número de dientes. Se puede hacer controlándolo desde aquí. También pueden cambiar el tamaño, lo pueden cambiar si ustedes quieren darle el módulo o el círculo de paso. Prefieran el módulo porque así conservamos la misma geometría de los engranes rectos de lo que hayamos estado trabajando. También pueden ver qué tipo de tornillo es, ¿ya? Si es común o es en espiral. También podemos ver aquí qué tipo de variable, por ejemplo, podemos controlar. Al final de cuentas, esto te permite ir bloqueando algunas cosas y dejando otras disponibles. Por ejemplo, si yo quiero el ángulo de avance y controlarlo, puedo aquí modificar esto y con eso puedo yo, ¿cómo se llama? Fijar otras cosas. ¿Ya? Entonces, ver qué fijo, qué dejo libre y todo lo demás. Bueno, en este caso me devuelvo a lo que de configuración que tenía de 5 milímetros de módulo, una relación de engranes de 20 y un ángulo de presión de 20. Con esto pongo calcular, OK, y puedo generar el diente. Y en esta parte también puedo generar y controlar la relación de los dientes para controlar, por ejemplo, el adendum y el dedendum, ¿ya? Que son estas, y la tolerancia. Si ustedes quieren modificarlo, por ejemplo, ya sea porque tienen que modificar el contacto, recortando el diente o alargando el diente por algún motivo, pueden modificarlo desde aquí. Con esto voy a generar las piezas, pongo OK, me va a pedir que guarde para generar las componentes, y de esta forma he generado el tornillo y la corona. El tornillo y la corona. Para mi configuración de 1:20 y con la geometría que yo le di. Eso para generar la geometría básica. Ahora, para calcular, tenemos que hacerlo mediante los 5 métodos que yo les presenté anteriormente, o sea, que les dije que están aquí, que vamos a realizar en clases, ¿ya? Y estos métodos también se los he publicado en la página del curso. Entonces, si acceden ustedes a la página del curso en Canvas, como les voy a mostrar a continuación, y ustedes se van al tema de la tarea 2, perdón, al tema de la clase de engranes cónicos y tornillos sin fin, van a encontrar un archivo que dice tornillos sin fin y metodologías de cálculo. Al presionar este archivo o este link, ustedes van a llegar aquí a una página dentro de la página del curso con los 5 métodos con sus referencias. Entonces, el primer método es a partir del par torsor admisible. Si ustedes presionan este link, le va a decir que descarguen un archivo y este archivo muestra los pasos que hay que seguir para el cálculo de tornillos sin fin con este método. Ahora, esta es una de las metodologías de la AGA. Por lo tanto,
pueden ustedes también hacer referencia al estándar de la ACMA para diseño de estos elementos. En este caso, Inventor también tiene un módulo de cálculo, y este módulo de cálculo tiene solo dos métodos para tornillos sin fin, uno que es Legacy ANSI y otro que es CS. Ahora bien, este tornillo sin fin que hemos diseñado con esta geometría es solamente un diseño geométrico. Todavía no hemos aplicado las cargas para ver si resiste las condiciones de operación. Es por esto que debemos ahora aplicar los métodos de cálculo para ver si nuestra configuración resiste las cargas del usuario. Antes de empezar a implementar los 5 métodos que vimos, o sea, que tenemos que implementar para esta tarea, voy a probar yo con el método de Legacy ANSI, que es similar al método de la ACMA, que está propuesto como el primer método al trabajar aquí. Este método lo que hace es utilizar dos torques, torque admisible para fatiga por flexión y torque admisible para fatiga por contacto. Similar al caso de los engranes rectos. ¿Ya? Ahora, este método, como dice aquí, se basa en el cálculo para el par torsor en la corona, tal que se calcula cuál es el torque admisible en la corona. Y asume que el tornillo se puede calcular con otro método, porque está hecho esto especialmente para el cálculo de la corona. Por eso se parece a la metodología de los engranes rectos. La diferencia es que en vez de usar esfuerzos, utiliza torques, el par torsor, como el valor admisible. Entonces aquí se calcula el valor admisible a partir de la resistencia del material y factores de corrección. Y este se compara con el torque de operación. Este es valor admisible y debe ser comparado con el valor de operación. A partir de esto se puede definir factores de seguridad, como la división de este factor de este torque admisible dividido en el torque real para el elemento engrane. Tanto un factor para la flexión como uno para el contacto. El detalle de cada uno de estos factores que están aquí, como el de velocidad, están aquí, mientras que el resto de esta es la resistencia del material, y estos son parámetros geométricos. Por ejemplo, el diámetro de paso, el ancho de la cara, el ángulo de la hélice y el número de dientes. Legacy ANSI que está programado en la librería de Inventor. Si nos vamos al handbook de Inventor, vamos a ver a qué hace referencia para compararlo con el método anteriormente descrito. Nos vamos al handbook y aquí buscamos tornillo sin fin y buscamos el cálculo de ANSI. Dice aquí que este cálculo de ANSI es para calcular también el engrane, la fuerza en el engrane. Y si se fijan aquí, al igual que para el caso que vimos, calcula dos fuerzas admisibles, uno para flexión y otro para contacto. De hecho, este método es bastante similar al que está presente en este formulario, con la diferencia que aquí se utiliza el torque en vez de la fuerza, y aquí se utiliza un factor geométrico, o un factor de Lewis, en vez de usar toda la geometría del diente. Entonces, existe una diferencia en el método, aunque es similar. Por lo mismo, como una primera iteración, voy a utilizar este Legacy ANSI para verificar mi cálculo antes de hacer pasar el engrane por los 5 métodos. En este caso, voy a tener un método adicional para comprobar mi diseño. Entonces, si dije yo que le iba a dar una fuerza de una potencia de 5 kW y una velocidad que voy a definir yo a partir de requisito de diseño, que esta vez voy a poner que sean 100 RPM en el tornillo. En el enunciado de su tarea, ustedes tienen 100 RPM en la corona, pero yo voy a poner 100 RPM en el tornillo para este ejemplo. Cosa que sea distinto a lo que ustedes van a realizar para su tarea, que no lo copien tal como está. Entonces pongo aquí una velocidad de 100 RPM por una potencia de 5 kW, y con eso el torque se calcula automáticamente, porque estoy usando, si se fijan aquí abajo, una relación de donde yo le doy como entrada la potencia, la velocidad, y me calcula el torque a partir de esos parámetros. Si pongo a calcular, me va a calcular los outputs, el torque, los outputs y la eficiencia. Porque como vimos en la clase de diseño,
La eficiencia para el tornillo sin fin, como pueden ver aquí, está dada por su geometría y por el coeficiente de roce. Entonces la eficiencia se calcula a partir de estos parámetros incorporados en el modelo. Entonces si pongo a calcular, me va a actualizar automáticamente aquí los valores de output y me va a calcular la eficiencia. Ahora, en esta parte yo puedo decidir los materiales para el tornillo y para la corona, donde el material del tornillo es simplemente visto como, de hecho, si accedemos a la biblioteca, podemos ver aquí que hay tres materiales, que es acero endurecido, acero y hierro de fundición. Tanto, o sea, se pueden elegir materiales complejos, pero los parámetros para cálculo con este método solo piden tres valores o son relevantes para el cálculo, porque este método está hecho para calcular la fuerza en la corona. Entonces, en este caso, el detalle mayor sobre la fatiga de material está dada en la corona, tal que aquí, si voy a la lista de materiales para corona, puedo ver que existen muchos más materiales. Ahora, si se fijan, estos materiales son materiales generalmente como bronces, como aluminios, materiales más suaves, y esa suavidad tiene que ver con el contacto, porque como estos tornillos están sometidos a un contacto más crítico que genera pérdida por eficiencia, se, se prefieren contactos con elementos de menor roce y más suaves, que la corona sea más suave para que el contacto sea más fácil y más fluido. Entonces aquí, si se fijan, existen estos materiales más suaves como referencia, y aquí salen los parámetros de estos materiales, como la resistencia, la afluencia, la última, y los límites de fatiga. Y después vamos a ir probando. La idea es que ustedes en su modelo de diseño puedan evaluar los materiales. Por ejemplo, pueden hacerlo mediante el modelo paramétrico, incluir materiales en esta tabla, o también pueden, en el modelo paramétrico, dejarlo solamente para la geometría y explorar los materiales a través de este software, porque la gracia es que este software tiene una librería de materiales ya incorporada. También me pide aquí la vida útil, para todo lo que tiene que ver con fatiga. Me da la opción de elegir, según la aplicación, el tipo de vida útil que yo quiero darle. En la tarea del enunciado 2 sale la vida útil para el elemento de su tarea, que tienen que revisar ese enunciado. Aquí yo lo voy a dejar con los 10.000 por defecto. Y bueno, si aprieto aquí factores, al igual que en engranes rectoliquidales, me abrió una ventana con los factores, solamente que para este problema es más simple, solamente hay tres factores. El primero es el factor de aplicación, al igual que el factor que vimos anteriormente. Este factor es exactamente igual, que depende de la máquina impulsora y la máquina impulsada. Entonces se puede elegir con el mismo procedimiento para engranes rectos. Y después está el factor de velocidad y el factor de forma. El factor de velocidad KB se calcula mediante esta fórmula, que está en la metodología. Es una fórmula que es recurrente en cálculo de engranes porque este factor KB permite a mí considerar los efectos dinámicos dados por mayor o menor velocidad en el juego. Entonces este factor, entre mayor sea la velocidad, el factor va a disminuir más la resistencia. Ya va a disminuir más la resistencia. Entonces, este factor se calcula automáticamente porque si se fijan depende de la velocidad de operación del sistema, tal que depende de la geometría y de la velocidad que ustedes le dieron aquí. Por lo tanto, se calcula automáticamente. Aunque si ustedes quieren darle un factor en específico, le ponen factores del usuario y lo pueden modificar. El factor de forma de Lewis, de la misma forma, se calcula a partir de la geometría y este está dado, al igual que para el cálculo de engranes basado en la forma de Lewis, está dado por aspectos geométricos y por tabla definida por el mismo Lewis. Entonces este método, a diferencia del método que está en la metodología 1, utiliza el factor forma, mientras que el método que les mostré yo en la metodología 1, y es el que ustedes tienen que utilizar para su tarea, no utiliza el factor de forma, sino que utiliza la geometría directamente para calcular un torque en vez de una fuerza admisible. ¿Ya? De fuerza admisible que usa este método, en la metodología de aquí se calcula torque, como ya mencioné anteriormente. Y bueno, aquí abajo están las opciones del factor de seguridad para ambos contactos y flexión, y el tipo de cálculo que yo quiero hacer. Si quiero chequear mi cálculo para ver si, dadas las condiciones de uso, mi geometría funciona, si quiero hacer que el software me elija un material para esta geometría y estas cargas, o si quiero que el software, a partir de este material y estas cargas, me diseñe la geometría. Entonces están esos tres métodos de cálculo. Yo voy a chequear mi diseño original
con los factores de seguridad voy a poner 2, que son un poquito más exigentes que los que estaban por defecto, y voy a poner calcular. Si se fijan aquí, me dice el sistema que hubo un problema, que hubo una falla de diseño. Entonces, yo aquí puedo revisar la información sobre qué es lo que sucede con mi sistema, pero generalmente esta falla de diseño significa que no se pudo lograr estos factores de seguridad, tal que el sistema no es posible de, o sea, con esta geometría no puedo soportar adecuadamente estas cargas. De hecho, si bajo el factor de seguridad a 1, puede que ni siquiera resista la condición mínima de operación. Eso tiene que ver un poquito porque la fuerza sobre este elemento, si se fijan aquí, es muy alta. Por ejemplo, la carga dinámica es muy alta, estamos hablando de 119 kN para una geometría bastante pequeña, porque aquí la potencia de entrada me genera un torque bastante alto, 467 Nm. Por lo tanto, dada esta carga, que es bastante elevada, con esta geometría el sistema no es capaz de aguantar correctamente. Por lo tanto, yo tengo que rediseñar. Y para rediseñar, tengo que ahora sí llenar esta información a conciencia, no al ojo. Y eso es lo que voy a hacer ahora, donde vamos a explorar esta geometría con más detalle para ver su desempeño en el cálculo estructural. Ahora, para ver el desempeño sobre el cálculo estructural, puedo yo revisar, por ejemplo, esta fórmula de la metodología como punto de partida, porque si bien no es la misma que utiliza el software para hacer cálculo, sí me da indicaciones sobre qué es lo que afecta más en el desempeño estructural y mi elemento mecánico. Por ejemplo, esta fórmula me está diciendo lo siguiente. Si yo quiero, si yo quiero un paro torsal admisible mayor, o sea, que resista más carga, para cierto material, tengo que intentar tener un diámetro de paso grande, un ancho de cara grande, el ángulo de hélice que tienda por lo menos, que tienda, por ejemplo, a 0, ¿cierto? Que sea un ángulo bajo, porque coseno de 0 es 1, ¿cierto? Y este valor, a medida que lo voy aumentando, me va disminuyendo la carga en el torsal admisible. Y por otra parte, yo voy a querer que el número de dientes sea lo más chico posible, para que el diente, en este caso, me afecta en la función de esta forma. O sea, si esto es chico, el par torsal admisible va a ser más grande. Para el contacto, los factores son similares, este está por material, y nuevamente veo que lo que más influye tanto es el diámetro de paso como el ancho de la cara. Por lo tanto, si me doy cuenta, tanto para fatiga como para contacto, los factores que más, o sea, el parámetro geométrico que más significativo es para este cálculo es el diámetro de paso y el ancho de la cara. Fíjense que el diámetro de paso incluso va al cuadrado. Por lo tanto, para el tema de la corona, que es el elemento que estoy diseñando ahora, con el que estoy comprobando este cálculo, debería yo concentrarme en estos dos factores, porque son los que más aportan. Ahora, también tengo que evitar que el ángulo de la hélice sea cercano a 0, perdón, que sea muy grande, que sea cercano a 90, porque en este caso, este coseno va a tender a 0, y si esto tiende a 0, significa que el torsor admisible también va a tender a 0. Recuerden que el factor de seguridad es de tal forma que entre más grande sea el admisible, mayor va a ser el factor de seguridad. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que aquí jugar con esta geometría para buscar el mejor desempeño posible. Entonces, con esto, yo tengo una primera idea de que yo, para mi modelo paramétrico, para calcular el factor de seguridad, podría concentrarme solamente en el diámetro de paso y en el ancho de la cara, que aquí no están considerados como parte del modelo, entonces yo los podría agregar como nuevos parámetros porque son importantes para mi diseño. Entonces aquí yo voy generando mi modelo paramétrico justamente agregando los parámetros que son relevantes para mi cálculo. Dicho esto, me devuelvo al sistema. Y aquí tengo ahora que poner atención en el diámetro de paso y el ancho de la cara. Sin embargo, esto es en el diámetro de paso para el engrane, no para el tornillo. El ancho de la cara lo puedo modificar aquí para el engrane, pero el diámetro de paso se calcula automáticamente. En este caso tengo un diámetro de paso de 100 milímetros y yo voy a querer que esto sea más grande. Ahora en el software tengo la ventaja que puedo controlar este diámetro de paso, aumentándolo aquí geométricamente, y puedo ver aquí cómo va modificándose el cálculo, y puedo recalcular
Eso sí que cuando yo hago esto como manualmente, mucha de la geometría queda incompatible y me va a avisar con estas indicaciones en rojo que la geometría es incompatible. En este caso es incompatible porque el tornillo pasa a ser muy corto para el sistema, tal que no engrana correctamente. Entonces yo tengo que buscar aquí cómo hacer el sistema. Si se fijaron, al alargar el tornillo, eliminé la falla geométrica, pero aún tengo la falla por resistencia. Esta falla por resistencia es porque todavía tengo mucha carga en mi sistema. Entonces voy a probar, por ejemplo, aumentando el ancho de la cara. Ahora, probar haciendo ensayo y error puede ser un poquito contraproducente porque el ensayo y el error va a ser relativamente lento. Entonces, lo que puedo hacer yo para modificar la geometría de una forma inteligente es revisar las principales fórmulas geométricas que están puestas aquí en la clase y que están disponibles en los libros guías y ver cómo las puedo modificar, cómo están relacionadas una y otra, de la forma más eficiente posible, según esta parte de resistencia. Entonces, yo quiero aumentar lo máximo posible el diámetro de paso en el engrane y el ancho de la cara en el engrane y disminuir el número de dientes, tal que yo pueda mantener un torsor admisible alto y un esfuerzo por contacto también admisible alto, tal que puedo revisar nuevamente las fórmulas aquí y darme cuenta de lo siguiente. El diámetro de paso del engrane depende aquí del número de dientes de engrane. Entonces es un poquito contraproducente, porque por este lado, entre más número de dientes yo tengo, mayor va a ser el diámetro del engrane, lo que va un poquito en contra con esta forma. Sigamos revisando las fórmulas para dientes. Aquí hay otra recomendación de ACMA para el ancho de cara del engrane, que me dice que idealmente el ancho de cara del engrane está en esta relación con el diámetro de paso del tornillo, que no se exceda, o sea, que está limitado por esto. Una recomendación de la ACMA que es bueno seguirla, porque me valida con la experiencia de esta organización. Entonces, si me está diciendo que el ancho de cara del engrane tiene que estar entre estos dos valores, yo tengo que asegurarme que el diámetro de paso del tornillo sea suficientemente grande para que este ancho de cara también sea grande. Entonces voy a buscar que el diámetro de paso del tornillo también sea grande. Ahora, para este método de cálculo esto está bloqueado. Entonces aquí yo voy a dejar que esté libre y va a ser otra cosa en lo que se me va a bloquear. Entonces, en este caso voy a poner el doble, que el paso de diámetro del tornillo sean 100 milímetros. Dado la carga que tengo, significa que yo efectivamente voy a requerir componente más grande. Entonces, al tener 100 milímetros de paso de diámetro del tornillo, puedo yo ahora optar a un máximo para estar dentro de la norma de 67 milímetros para el ancho de cara del engrane. Entonces, si se fijan, ahora el elemento creció bastante y tengo que modificar el número de dientes para que sea acorde a lo que yo quería, que es 20, la relación que yo quiero. Entonces, bueno, ahora pongo calcular. Ya, calcular. Entonces, ahora este sistema de relación de 1 a 20 todavía me sigue fallando. Entonces, lo que sí es que ahora puedo verificar aquí en mi cálculo que efectivamente la fuerza sobre el engrane ha disminuido. Entonces, al disminuir la fuerza, puedo tener en cuenta que sí voy modificándolo correctamente. ¿Qué más puedo hacer para mejorar el desempeño de esta pieza? Entonces, también puedo ver aquí las recomendaciones de dimensiones del tornillo, cosa que si me baso en una recomendación específica, aplicar esa en la corona. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, para este caso, si elijo 20 grados, ángulo de presión de 20 grados, me está diciendo que el ángulo de avance esté dentro de este rango y que el número mínimo de dientes para el engrane sea de 21. Entonces aquí hay otra recomendación de ACMA que me está diciendo que el número mínimo de dientes para un ángulo de presión de 20 sean 21 dientes. Entonces aquí puedo saber que esto tiene que ser 21 como mínimo y eso me da un problema. Ahora mi relación de engranes va a subir. Ya no es el 20 que yo quiero. Ahora, bien, si la diferencia de 1 dividido en 20 es más chico que el 5%, significa que se puede tolerar esa diferencia. Ahora, si es más grande que el 5%, en ese caso yo no puedo tolerar la
diferencia. Para este caso en específico, voy a tener que 1 dividido en 20 es justo el 5%, entonces es algo aceptable. Aumentar en 1 la relación de diámetros y generar una caja reductora con un 5% de error está relativamente bien. Pero también puedo yo jugar con el número de dientes. El número de dientes también me incide. En este caso, una forma de aumentar el ancho, el diámetro de paso, es aumentar el número de dientes en el tornillo. Por ejemplo, si aquí son 2, si le pongo 5, me doy cuenta que automáticamente me aumenta el tamaño del diente en grane, o sea, el tamaño del diámetro de paso en grane, y ahí yo ya puedo tener una compatibilidad geométrica y una resistencia adecuada estructural. Si se fijan ahí, dice que por fin que el diseño está completamente bien calculado. Otra forma que puedo hacer yo para aumentar el diámetro de paso es aumentar el tamaño del módulo, pero con esto ya puedo resistir adecuadamente la carga. Entonces con esto, ya para esta configuración geométrica, puedo alcanzar los factores de seguridad que yo espero y relativamente el sistema es bastante grande. Entonces ahora voy a generar las piezas, me puedo dar cuenta que este era el diseño original que había puesto de ejemplo, ahora esto es bastante más grande, y podemos ver aquí el tema del tornillo en sí. Volviendo al tema del cálculo del tornillo, puedo ver aquí, por ejemplo, que la eficiencia es del 85%, que es bastante alta, y esa eficiencia, bueno, está principalmente dada por dos cosas, según la fórmula que podemos ver en la clase. Para aumentar la eficiencia, tengo que yo preocuparme de, o sea, lo que incide en la eficiencia son tres cosas: el ángulo de presión, el ángulo de avance y el coeficiente de roce. Ahora, este ángulo de avance está vinculado con el ángulo de la hélice a partir de esta relación. El ángulo de avance está dado por este ángulo que está aquí, el angulito que está acá. El ángulo de la hélice está dado por el que está aquí para el caso del tornillo. En el caso de la corona, el ángulo de la hélice está directamente vinculado con el ángulo de avance en el tornillo. De hecho, puedo yo verificarlo aquí, al verificar aquí el tema del cálculo, puedo ver aquí, por ejemplo, que este símbolo gamma es el ángulo de la hélice, y este símbolo gamma del ángulo de la hélice es efectivamente, para el caso de este ejemplo, este ángulo que está aquí, que en este caso está cambiado. Si se fijan, está respecto a la vertical, por lo tanto aquí el ángulo de avance es el ángulo de la hélice, en este SOP. Y está cambiado con tal de poder utilizar el mismo ángulo para el tornillo y para la corona. Ahora, como pueden ver en esta fórmula, entre más alta sea, o en esta tabla, entre más alto sea el ángulo de la hélice, mayor es la eficiencia. Por lo tanto, si yo quiero tener eficiencias altas, voy a querer un ángulo de la hélice alto. Ahora, esto es un poquito contraproducente, porque por otro lado, si yo aumento el ángulo de la hélice, disminuyo la resistencia. Entonces tengo que yo, la resistencia en la corona. Entonces yo voy a tener que aquí buscar algún método para mover ambos parámetros apropiadamente. Porque si el ángulo de la hélice es muy grande, la resistencia se va a comprometer. Pero si es muy pequeño, voy a tener mucha pérdida de eficiencia. Así que tengo que buscar un método de diseño inteligente en este caso. Si ustedes quieren controlar el ángulo de la hélice, pueden apretar aquí, cosa que puedan fijar este valor al que ustedes quieran. El único problema es que bajo este método, el diámetro de paso queda fijo, porque queda en relación a todo lo demás. Sin embargo, como mi geometría ya estaba bastante construida, la modificación fue menor, solamente 4 milímetros de paso de diámetro que yo comprometí para modificar y aumentar un poco más el ángulo de la hélice y a la vez aumentar aún más la eficiencia. Eso voy a tener que sacarlo. Bueno, y con esto he finalizado mi diseño, pongo OK y puedo generar las piezas. Y aquí tengo mi sistema de tornillos sin fin y corona. Ahora, lo que vamos a ver en la clase siguiente son los siguientes métodos. Aquí recién vimos del método de cálculo. Acabamos de analizar el método 1, que es el método que utilizamos para diseñar principalmente la corona. Bueno, el segundo método está disponible en la página del curso.
Si nos vamos aquí, a esta página con los métodos, y lo pueden obtener directamente del libro, del Chile y del Norte. ¿Ya? En los capítulos de los libros guía está este método que vamos a realizar el día jueves. Entonces ya vimos el método 1 y lo hicimos conversar con el método de diseño de este tornillo sin fin y engrane para poder ver cómo modificamos la geometría. Lo hicimos conversar también con el método Legacy ANSI, que no es el mismo, pero apunta al mismo componente, que es la corona. Cada uno de estos métodos, eso sí, apunta a distintas cosas. Por ejemplo, este de aquí que acabamos de ver apunta al diseño de la corona, mientras que estos dos de acá apuntan al diseño del tornillo. Entonces, por eso estos métodos están propuestos que lo verifiquen mediante los 5 métodos, porque cada uno de estos permite estudiar distintos métodos de cálculo para distintos componentes en el sistema tornillo sin fin que queremos diseñar. Eso ha sido la clase de hoy y nos vemos el día jueves.